Una de las cosas que en serio más me han estado pidiendo últimamente es la continuación de la saga Armageddon. Siéndoles completamente sincero, comenzando el año me planteé muy seriamente no continuarla por el sencillo motivo de que aunque parezca simple, se me dificulta bastante el crear una historia con un argumento totalmente propio. Sin embargo, no me pareció correcto, pues en la última parte dejé un final completamente abierto y sería muy raro no concluir la historia como tal. El hecho es que aunque me cueste, la continuaré, solo que no de momento. Planeo como siempre iniciarla al principio del mes como han sido las anteriores, por lo tanto la traeré al principio del mes siguiente. Pero bueno, ¿a qué se debe esta aclaratoria inicial a un video que aparentemente no tiene nada que ver con ello? Pues les explico que sí tiene que ver, puesto que este video es para complementar algunas ideas que quedaron inconclusas en la batalla final contra Selbucer. Aclaro, esto no es una parte de la historia escrita, sino una manera de darle más coherencia a los hechos de la saga Armageddon. Por tanto, si lo ven raro es por eso. Pero bueno, ya les dejo de hablar y vamos con el video. Selbucer, uno de los villanos más inentendiblemente poderosos que ha creado un fan de Dragon Ball alguna vez. En la historia escrita de Majin Goku Able, este coloca a Selbucer como el guerrero más poderoso sin contar historias externas a Dragon Ball AF, las cuales podríamos denominar como OVAs por decirlo de alguna manera. Como saben, nosotros en este canal llevamos algún tiempo mostrando nuestra propia versión de esas OVAs en algunas sagas, mostrando un punto de vista un poco más profundo aplicando otro tipo de lógica. Sin embargo, esto es así desde luego de la saga de Selbucer, por lo que como tal esta no posee una justificación completamente válida. Esto hablando de la saga de la fusión maligna. En este vídeo, trataré de darle un cierre a Selbucer, dándole un trasfondo distinto a su historia para no dejar nada inconcluso. Cabe aclarar que esto es solo en cuestión de la saga Armageddon, por lo tanto es una manera personal de desarrollarlo, ya que seguramente en la historia escrita no tuviera este significado. Es una historia personal que busca cerrar definitivamente la historia de Selbucer. Pues sabiendo, sigamos. Tres de los villanos más peligrosos a los que Goku, Vegeta y sus amigos se habían enfrentado han vuelto en cuestión de una fusión. Selbucer, aunque extremadamente soberbio sobre su poder, no podría evitar expresar sorpresa ante semejante forma tan perfecta y poderosa. Este se autoproclamaría rápidamente como una especie de deidad absoluta cuyo poder trascendía el entendimiento de todo mortal. Sin embargo, si la historia les había enseñado algo, era que contra de Goku nunca se debían tener certezas. Ese simio siempre lograba superarse eliminando a todo ser que se le pusiera por delante. La fusión no solo potenciaba sus poderes, sino que en un punto estaba tan equilibrada, que lograba amalgamar su evolución e incluso hasta sus ideales y sentimientos. Por ello, el odio de Selbucer hacia Goku era muchísimo más fuerte que el de cualquiera de sus partes por individual. A Selbucer algo le parecería curioso, y es que este comenzaba a sentir raras presencias por todos lados. No obstante, eran bastante tenues y no podía distinguir lo que eran estas. Tal cual como en la historia del poder prohibido, Selbucer iría a entrenar sus poderes en la dimensión Omega, siendo esta la dimensión de la que es parte la habitación del tiempo. Selbucer también poseía una teletransportación potenciada, por lo que no le significaba un gran problema. Además, teniendo a Bibidi y Babidi, estos le comentarían algunas dimensiones que ellos conocían mediante magia. El problema era el mismo, esa presencia que acechaba se sentía cada vez más cerca, y no dejaba de ser cuanto mínimo una incomodidad. No era poderosa, pero sí extremadamente hostil y amenazante. Este preguntaría a los magos qué era eso que sentía, a lo que estos le responderían que en cierto punto de desarrollo, el mortal sobrepasa una barrera límite en poder que se les otorga desde su creación. Al superar dicho límite, estos se vuelven ultrasensibles a muchas presencias de muchos lugares, siendo que ahora son casi superiores a todo. Era, por así decirlo, el principio de la omnisciencia. Selbucer comprendería, por lo que en dado caso ya no le tomaría tanta importancia. Estos le devolverían la pregunta, siendo que ahora que tenía semejante potencial, Goku y Vegeta aún con su fusión no podrían hacer nada seguramente. Luego de eliminarlos, ¿qué se supone que haría? Selbucer tenía un objetivo claro. Él sabía que el tiempo y espacio se comportaban de maneras muy específicas, por lo que su objetivo debía ser más extenso que el de solo eliminar a Goku y los Saiyajin con sus propias manos. Esta vez no se concentraría en algo tan simple, pues su nuevo y potenciado odio hacia Goku no lo dejaría satisfecho con solo matarlo. Las ansias de venganza de Selbucer eran tales, que su sentido de cordura se nublaba y provocaba delirios destructivos. Esto lo llevaría a destruir algunas dimensiones adyacentes a la dimensión neutra. Devastadas, Selbucer se sentiría orgulloso dado que había reducido a cero la probabilidad de que en dicha dimensión naciera alguien igual de insoportable que Goku.
Gracias a esto, el objetivo de Celbucer ahora tenían un sentido más apoteósico. Celbucer lo tenía claro. Este buscaría eliminar cualquier realidad en la que existiera Goku. No importa si en algunas fuese un niño o un anciano, este iría constantemente por cada realidad y dimensión en la que ese simio exista para poder limpiar la existencia de toda su presencia. Bibidi le diría que eso era imposible. Las dimensiones actuaban siempre de forma lineal. Lo que significa que no interactúan con otras realidades. El conjunto de dimensiones de su multiverso era finito, pues este no poseía versiones paralelas de la suya. Para esto, se debía modificar tanto el tiempo, espacio y existencia. Lamentándolo mucho, esto era un poder que escapaba de su entendimiento y que no era posible incluso para alguien con su capacidad. Antes de seguir, alguien se apersonaría ante Celbucer, siendo este Vegeta quien ya había vuelto de su viaje al infierno. Desde este momento adelantamos la batalla final hasta el momento de la primera transformación de Celbucer. Con semejante poder, Bibidi y Babidi buscarían de una vez controlarlo para tener a semejante bestia bajo su poder, pero era imposible. Celbucer, con una sonrisa, preguntaría si acaso eran estúpidos. Ahora ellos tenían la conciencia de Goku, pero podían razonar con ella. Por lo tanto, sabían que este buscaría controlarlos como antes. Aún así, este no los mataría, sino que los absorbería para adquirir y potenciar sus conocimientos. Con esta transformación y su fase final, Celbucer conectaría con lo que en algún momento lo creó. Algo llamado núcleo celeste. Una especie de representación física del poder absoluto, la cual ahora podía sentir de manera más firme, y gracias a los poderes de los magos, pasar a diferenciarla de entre otras muchas energías distintas. No obstante, hasta este punto algo crecía dentro de Celbucer, siendo esto nada menos que un increíble miedo y horror. Ahora mejor que cualquier otro, este podía percibir varios poderes increíbles de otros lugares. De un reino antiguo, del infierno mismo, y otra especie de criatura que se acercaba lentamente. Era completamente claro que incluso en su forma final este jamás podría contra esos seres. Adelantamos hacia la batalla final, en la que Celbucer resignado pondría todo para eliminar a Goku y posteriormente cumplir su objetivo antes de que esos demonios aparecieran. Sin embargo, el ritual del poder prohibido ya era un éxito, y antes de darse cuenta, sería eliminado por el Super Saiyajin 10 de Goku. Era increíble el poder que ese simio había conseguido nuevamente, siendo que aún con una fusión superpotenciada y un complejo plan a prueba de fallas, había logrado ganar de nuevo. Celbucer entendería antes de desaparecer, que quizá eso era lo mejor. Con todo el apocalipsis que se venía encima, no tener nada que ver seguramente sería lo más sensato de todos. El deseo de obtener el núcleo celeste y de eliminar a todas aquellas versiones de Goku que existían por allí pasaban a ser algo demasiado insignificante ante esos seres que acechaban lentamente y que gracias a sus poderes y los de los Saiyajin habían llamado. De esta manera, la historia de Celbucer llegaría a su fin. Tiempo después, luego de que Goku volviera milagrosamente del Super Saiyajin 10, comenzaría otra historia y este comprendería que al final Celbucer actuaba por desesperación y miedo, más que por convicción propia. Para las personas que no la hayan visto aún, es desde este punto en donde comienza la saga Armagedón. Como lo dije al principio, es solo una forma de darle más continuidad y coherencia a la historia, por lo que me gustaría saber qué les ha parecido esta especie de extensión de los hechos. De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.